estábamos, ¿verdad? Estábamos en un cumpleaños, en un hogar, y recuerdo que se formó un problema, hubo una pelea eh, entre uno de mis amigos, y yo me traté de meter a defenderlo, en ese entonces una persona que era un hombre me puso una pistola bien pequeñita, que no se me olvida, pequeñita, y me la puso en la cabeza y me dijo: si te metes te vuelo la cabeza. En las oficinas de los abogados, que tenía un versículo en inglés y era Eclesiastés 9:4, que luego yo dije: pues, yo no sabía mucho inglés, pero sí entendí como un poquito, digo, honesto, entendí algunas palabritas, pero dije: lo voy a buscar en español. Y el versículo en español decía: porque todavía hay esperanza para todo aquel. Creció en la iglesia, yendo a escuelas bíblicas, yendo a los cultos de niños, pero mientras fue creciendo, practicaba el deporte del boxeo y poco a poco se fue alejando de las cosas del Señor a causa del deporte. No que el deporte sea malo, pero desvió su mirada de Cristo. Pero el Dios que es bueno, el Dios eterno, el Dios de amor, le brinda más adelante una segunda oportunidad. Y él sabiamente escoge esa segunda oportunidad y decide volver a los brazos de papá. Decide volver de nuevo a casa. Así como el hijo pródigo que se había ido y el padre cada día lo esperaba afuera. El Dios eterno, el Dios de amor, lo estaba esperando y lo recibe con brazos abiertos para brindarle una segunda oportunidad y decirle que solo en él hay esperanza. Así que como invitado especial tenemos a nuestro amigo hermano Luis René Sierra. Luis, ¿cómo has estado en el día de hoy? Amén, amén. Pues gracias a Dios, me siento muy bien. Gracias al Señor, agradecido con Dios por la oportunidad de poder estar aquí contigo, Alexi, con nuestro hermano Edgardo, que está en los controles. Muy gozoso por esta oportunidad. Siempre creo que es una bendición poder compartir el testimonio, y bueno, le doy la gloria al Señor por esta oportunidad, y creo que siempre es bonito poder hablar de esa experiencia y hacerlo para la gloria del Señor y bendición de todos aquellos que puedan ver y escuchar este testimonio. Me encanta porque Jesús, cuando sanaba, y las personas que Jesús sanaba querían irse con Jesús, Jesús decía algo muy importante. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios. ¿Y qué él le iba a contar? Así es. Su testimonio. Le iba a contar que estaba atado, pero vino Jesús de Nazaret y lo libertó. Así es. Vino Jesús de Nazaret y lo sanó. Vino Jesús de Nazaret y lo resucitó. Vino Jesús de Nazaret y le dio una segunda oportunidad. Así de importantes son los testimonios. Me encanta porque la mujer samaritana fue al pueblo y riega la voz de Jesús. Y cuando todo el pueblo va donde Jesús, que le dicen: ya no creemos por ella, ahora creemos Sí. porque te estamos viendo. Así que el Ajá. testimonio es importante. Daniel 4:2 que dice: me conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo Ha ha hecho hecho conmigo. conmigo. Así que René, para comenzar, ¿dónde naces? ¿Dónde te crías? ¿Dónde te formas? Bien. Pues sí, bueno, como hemos ya estado iniciando, mi nombre completo es Luis René Sierra Roja. Eh, Soy de Puerto Rico, nací en Puerto Rico. Nos criamos en el residencial Los Lirios, en Cupey Bajo. Allí toda mi familia, mis hermanos, Richard, Amarili, mi papá, Tano Sierra, y Lourdes, como se le conoce, Lourdes Roja, que le envío un abrazo a cada uno de ellos. Y ¿verdad? Nos criamos ahí en el residencial. Desde muy pequeños fuimos deportistas. Mi hermano empezó como atleta, participando en el deporte del atletismo. Y yo recuerdo que en esa infancia mi hermano también estuvo en el boxeo, y yo iba al gimnasio, pero era solo a darle al saco, como a jugar, vamos a decir. No era, por ningún momento me pasó que iba a ser boxeador
oficial, amateur o profesional, no. Cuando uno está niño, pues en ese entonces solo iba como a jugar al gimnasio. Como diversión. Ah, como diversión. Que de hecho, para aquel tiempo habían unos videos muy cómicos que nos veíamos a nosotros muy pequeñitos, quizá como algunos 9, 8 años, no sé, algo así. Mi hermano Richard quizá como algunos 12, eh, haciendo movimientos de boxeador, pero ya te sabes, como un novato, sin saber nada. Amado, ¿y cómo era el hogar tuyo donde te criaste? Pues gracias a Dios nuestra familia siempre fue una familia unida. Creo que siempre fuimos una familia alegre, salíamos juntos, compartíamos. Nuestro papá fue boxeador también, ¿verdad? En su juventud. Y él, pues, desde que, como uno dice, tiene uno uso de razón, nos llevó al gimnasio a mí y a mi hermano. eh, en especial a mi hermano Richard, pero yo me colaba. O sea que tuvimos desde pequeñito, digamos, ya se nos estaba ya cultivando lo que es el deporte, en este caso específicamente el boxeo, pero y la familia siempre nos apoyó, siempre nos apoyamos y como, ¿verdad? Como comparto, pues siempre fuimos una familia unida. Eh, mi mamá, ¿verdad? Lourdes, ella lleva mucho tiempo en la iglesia, yo creo que posiblemente, no sé si como 30 o 40 años o más en la iglesia, este, pues, y siempre se mantuvo ese balance familiar, que las cosas, ¿verdad? Pues estuvieron bien, marchaban bien en la familia. Para hacer un entre paréntesis, amado. Si quieren conocer cuál es tu hermano, Richard Sierra, Ajá. el primer episodio de Luz y Esperanza en Cristo es con él. Así que le invitamos, si no lo ha visto, el primer episodio puede verlo. 100%. Y es el hermano de Luis René. Claro que sí. Entonces, empiezas a ir a la iglesia desde pequeño. Sí, yo diría que posiblemente si mi mamá nos empezó a llevar, yo, ¿verdad? Así pensando, probablemente desde pequeñito, quizás ya 6, 7 añitos, posiblemente, no recuerdo exactamente va mucho tiempo, ha llovido mucho, pero sí, desde chiquitito íbamos a la iglesia con nuestra mamá, a la escuela bíblica, para ese tiempo, sí. Y muy bonito. Algo lindo que tienen las escuelas bíblicas es que uno se recuerda. Es increíble, ¿verdad? No podría uno decir cómo sucede, pero las escuelas bíblicas siempre se queda algo. Que Jonás de la ballena, que el arca no de los animales, siempre se queda algo. Hay una historia que siempre queda, pe- pero ese es porque es la palabra del La Señor. palabra del Señor, así es. Entonces empiezas a crecer y empiezas a ir al gym, al gimnasio. Entonces, sí, ¿verdad? En ese tiempo, como, ¿verdad? Estuvimos compartiendo, pues, yo iba al gimnasio así como a jugar. Pero luego durante ese tiempo pues ya fue algo que también lo empecé a practicar oficialmente, como una disciplina, se me empezó a enseñar, los entrenadores me empezaron a enseñar y ya yo creo que tuve mi primera pelea, si no me equivoco, yo creo que tenía 10 años. Fue mi primera pelea aficionado. Y bueno, desde ese entonces para acá pues luego de eso pues ya empecé a hacer peleas oficialmente y durante ese trayecto, digamos como a los 12 años más o menos, fue que yo estuve como que entraba y salía, siendo, ¿verdad? Todavía un jovencito. Sí. Entraba y salía porque entonces ya empecé a meterme más de lleno en el boxeo y ya el boxeo pues requería más atención, requería más tiempo. Y pues así poco a poco siguió pasando el tiempo que diría ya como a la edad quizás de algunos 15, 14 años, pues ya quizás era muy poco lo que iba a la iglesia. Era muy poco lo que iba a la iglesia y pues ya luego de una etapa, digamos ya como 16 años, pues yo me había salido por la iglesia por completo. Dando, ¿verdad? Un más o menos, porque no podría decir exactamente, pero para un más o menos, ya como a los 16 años posiblemente yo me había salido de la iglesia completamente y estaba en el boxeo y pues también jugaba baloncesto, me gustaba mucho el baloncesto, que como dice mi hermano Alexi, los deportes no son malos, pero cuando llega un momento que la atención al deporte es mayor que la atención a Dios, pues se convierte en una distracción. Y eso fue lo que sucedió en mi caso, se convirtió en una distracción, tanto el boxeo, que era mi deporte principal,
como el baloncesto, que también lo llegué a hacer como desde los 12 años. Entonces, pues, ahí comencé, ¿verdad? A estar como uno dice, pendiente de otras cosas que no tenían nada que ver con Dios. Amado, ¿no? Y que los deportes cuando te exigen, te van a exigir tiempo, tienes que sacrificarte, tienes que Así es. dejar de hacer cosas Ujú. para ser bueno en ese deporte. Así es. Y eso es así. El deporte demanda tiempo. Demanda tiempo, ajá, como dice nuestro hermano Alexis, sacrificio. Y pues son cositas que a temprana edad, por decirlo así, uno no sabe manejarlas, vamos a decirlo de esa forma. Y entonces, pues se convierte el deporte en la pasión de uno, en el deseo de uno. Y como uno no tiene la capacidad de manejar quizás a esa edad y hacer un balance, pues entonces yo opté por quizás irme por el camino del deporte y me olvidé de la iglesia y del Señor. Sí, porque el deporte no es malo en sí. Eso es Al así, no, contrario, el no es deporte malo. une familia. Así mismo, yeah. Aquí yo soy fan de los deportes. Sí, igual yo siempre, 100%. Cada, Todos los deportes me gustan. cada vez que juega Puerto Rico, Ahí estamos. ahí estamos fielmente respaldando. Sí, Pero desenfocarse, ahí es que está el problema, ahí es cuando que nos está el problema. desenfocamos. Sí que no hubo un buen balance en tu vida. No hubo un buen balance, exactamente. No, no hubo un buen balance y pues René, eh, también, no te preocupes. perdona que te interrumpa, también eso pasa con las cosas del Señor. Ujú. Cuando no tenemos ese balance de la iglesia y la familia y descuidamos la familia por la iglesia, también estamos desviando nuestro Sí, enfoque y el orden bíblico muy lo cierto. estamos desviando. Yes. Creo que sí, ese punto es muy importante. Creo que siempre el desbalance s- o se va a inclinar, siempre se va a inclinar más a un lado. En este caso yo me incliné más por el deporte, la iglesia la deja a un ladito y como dice un refrán, tanto está dando la gota en la piedra hasta que le hace un hoyo. Y uno va poco a poco, por ese poco a poco me fue alejando, 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 ¿verdad? Hasta que empecé a vivir una vida, como uno dice, lejos de Dios, una vida de pecado, tristemente. Este, y creo que cuando uno experimenta joven una vida de pecado y uno desconoce lo que es el pecado y lo que es las consecuencias y todo lo que es ¿verdad? Ese placer que produce el pecado, pues eso te empieza a alejar por completo, y entonces ya uno pierde como la perspectiva total, ¿verdad? De lo que es la iglesia, de lo que es Cristo, pues perjudica muchísimo. De lo que te enseñaron desde niño en la escuela bíblica. Así mismo, eh, mi mamá que es, bueno, que siempre ha estado ahí dando rodillas, todavía sé que ella sigue dando rodillas, pues una mujer de fe, nunca perdió la fe y la esperanza de que un día, en este caso, ¿verdad? Mi persona iba a volver. Y pues gracias al Señor, pues el Señor me rescató de esa vida que, pues es un hoyo, que quizás a veces en ese momento uno no sabe, pero es un hoyo que uno va hundiéndose, hundiéndose poco a poco. René, pero ¿qué comienzas a hacer cuando te alejas del Señor? Eh, realmente, ¿verdad? Yo era una persona que me gustaba mucho salir. Me gustaba mucho, como dicen, la vida de jangueo. Salir a las discotecas, estar con los panas. Llega ya un momento ya que uno quiere darse el traguito. Y todas estas cosas que son, como dice la palabra, placeres temporales del pecado, pues llega el momento que también se convierten como en un hábito. Tristemente se convierte en un hábito y empieza uno a cogerle el gustito a estas cosas, a la discoteca, a salir con los panas. Y como dice un refrán en Puerto Rico, empieza uno a vivir la vida loca, desenfrenada, saliendo, jangueando, sin balance, ¿verdad? Sin tener como el respeto de las consecuencias que uno pudiera enfrentar, ¿verdad? Cuando sabemos que, pues, la calle, como dice un refrán también, la calle no deja nada bueno. Y a veces uno en la calle, pues, estando en ese ambiente, a veces uno no piensa que le puede suceder algo.
Y tristemente, pues eso provoca que uno continúe como, como si nada, ¿verdad? En la vida loca, bebiendo, jangueando, saliendo para aquí, saliendo para allá. Y en ocasiones quizás compartiendo en lugares que no son apropiados tampoco, que uno se expone a muchos peligros. Y cuando uno vive una vida de pecado, usualmente la Biblia dice que uno es como un ciego que no sabe realmente lo que está enfrentando. Y eso fue lo que en mi caso pasó. Tuve varias ocasiones que tengo que decir que Dios me salvó de la muerte en ese tipo de jangueo. Recuerdo una de las que quizás puedo recordar más, era que estábamos, ¿verdad? Estábamos en un cumpleaños, en un hogar, y recuerdo que se formó un problema, hubo una pelea eh, entre uno de mis amigos, y yo me traté de meter a defenderlo, en ese entonces una persona que era un hombre me puso una pistola bien pequeñita, que no se me olvida, pequeñita, y me la puso en la cabeza y me dijo, si te metes te vuelo la cabeza. Y yo me quedé así como, me quedé como paralizado, y de momento se formó, era un corre y corre y un revolú. Y ese muchacho no jaló el gatillo, me puso la pistola ahí, y ustedes saben que en ese, Esa adrenalina. ajá, en esa adrenalina, en ese fervor que se está, solo tenía que hacer así, y yo hubiese desaparecido, me hubiera volado la cabeza. Porque, bueno, esa pistolita chiquita, que yo no sé nada de pistola, por decirlo así, pero parece que es una pistola chiquita que tiene un calibraje bastante fuerte, que si yo le hubiese apretado el gatillo, me hubiese volado la cabeza y eso era muerto seguro instantáneamente ahí mismo. Y Dios me libró de esa, a ver, que le doy gracias al Señor, porque había una mamá que estaba orando por mí, a pesar de que yo estaba en esa vida que no me importaba nada. Había una mamá que estaba orando. Y bueno, como ese testimonio hay otros. Pero, pues, eso mayormente, digamos que fue lo que me sucedió, ¿verdad? Empecé a vivir una vida desenfrenada, de pecado, en el algarete, como lo dicen en Puerto Rico. ¿No te acuerdas otras experiencias así? Tuve otra experiencia que fue en San Juan. Sé que podemos hablar, ¿verdad? Un poco. Yo no sé si se recuerdan dónde era para ese tiempo, no sé si eso existe, que se llama Pizza City, Sí, en Isla Verde. en Isla Verde. Estuvimos allí, salimos de la discoteca con los panas y estábamos allí, se formó un tiroteo cerquita. Y yo vi que gente que empezó a brincar y nos pasaron por el ladito, casi nos pasaron, los del problema nos pasaron ahí. Y yo recuerdo que cuando yo escuché los disparos, yo le di un brinco y brinqué por encima de donde Claro. estaban, donde sirven, que eso es como una islita que tiene eso allí Sí. para ese tiempo, ahora no sé. Y yo recuerdo que yo brinqué esa islita y corrí casi para donde estaban contando el dinero adentro, y ahí me quedé frisado. Y ahí pasó el revolú, se escucharon disparos. Eh, en ocasiones donde uno está tan cerca quizás de la muerte, por decirlo así, cerca de ahí del problema de la muerte. Y esa fue otra ocasión, ¿verdad? Que en esas jangueadas que uno se da como joven, como le digo, ¿verdad? Si yo pudiera decirle a los jóvenes que pudieran ver este video, y a los padres, a cuántas cosas se expone uno cuando es joven y cuando está en esa vida al garete, se expone a tantas cosas y a tantos problemas que uno como joven quizás ignora, pero qué bueno que podamos contar estas experiencias nosotros que la hemos tenido, y podamos aconsejar a los jóvenes que en la calle no hay nada bueno, que el jangueo te puede dejar un ratito de placer, pero te puede traer problemas muy costosos, y aún hasta la muerte, sin quizás uno tener que ver con los problemas. Estuviste Eh, en un lugar menos en el indicado, menos a indicado. la hora menos indicada. Exactamente, y a veces tú sabes que cuando uno está en corillo, que el corillo va a defender, que le dieron al amigo mío y uno se defiende, pero en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, amigo, amiga, familia que verá este video, en estos tiempos que estamos viviendo, no son como antes, como dice ¿verdad? Nuestra familia del pasado, la antigua, la familia antigua, nuestros padres, tíos. Ahora no se pelea a los puños, ahora cualquiera tiene una pistola, cualquiera se defiende, y tristemente ocurre una tragedia en cualquier momento. Así que joven,
recibe los consejos de tu padre, busca de Dios, acércate a Dios, porque Dios es el que, ¿verdad? El que puede darnos esa claridad. Y creo que los padres, que Dios los pone ahí con un propósito, pueden darle esos buenos consejos a los hijos que, como dice un refrán, el que escucha consejos Llega viejo. llega a viejo. No, y lo importante en todo momento es que había una madre intercediendo. Así mismo, Mientras su hijo estaba haciendo cosas que ella no le enseñó, así es. No, que así él, mismo, que él, no to- me enseñó. que él tomó decisiones Yes, incorrectas, pero la madre por su amor, así mismo. él de fiesta, de jangueo, Yeah, y su madre orando para así que es. los ángeles del Señor lo guardaran y lo cuidaran. Lo guardaran y lo cuidaran. Eh, Así mismo. y lo importante de la oración, que Dios escucha la oración de una madre. La oración de una madre. ¿Qué le Así es. podemos decir a esas madres que están orando y no están viendo resultados? Que lo que están viendo, el panorama que ven, es todo lo contrario a lo que están orando. Que el hijo en vez de mejorar está empeorando. Yo creo que ¿verdad? El consejo o las palabras de ánimo que le podría dar es que sigan orando, ¿verdad? Que sigan confiando en el Señor y que siempre amen a sus hijos, porque si algo lindo tuvo mi mamá es que a pesar de que yo estaba en esa vida del garetismo, llegando tarde, amaneciéndome, eh, nunca nos rechazó. Nunca hubo una actitud de ella, que qué tú haces, qué te pasa, estás loco, te volviste loco, para ya de janguear, de una mala manera. Sí. Sí, claro que nos amonestaba en una forma u otra, pero nunca como con una acción de desprecio o, o de un enojo que ella estaba, ¿verdad? Como volviéndose loca, por decir algo, sino que ella, yo sé que tuvo esa confianza en el Señor y descansó en el Señor y en el poder del Señor y se mantuvo orando por nosotros. Ella siempre, ahora luego después de todo ese tiempo, pues ella yo sé que siente esa satisfacción de no haberse cansado de orar. Porque ahora puede ver el resultado, ¿verdad? En la vida de mi persona y de mis hermanos. Y creo que nunca se canse de orar, madre. Siempre ore, siempre manténgase fiel, a pesar de que yo sé que hay momentos quizás que el dolor o la situación pueden hacerle a uno como desistir de hacerlo, de orar o perder la esperanza. No pierda la esperanza porque Dios siempre escucha la oración de una madre que clama, que llora, que se duele por su hijo. Esos son clamores que Dios los toma muy, muy, ¿verdad? Los toma muy en serio y los atiende. No, y que la oración mueve el trono de Dios. Amén. La oración hace cosas increíbles. La oración hace lo imposible posible. Así es. Si uno se relaciona con el Señor a través de la oración, imagínate lo más Exactamente. importante que es. Yes, y que Dios puede, creo que Dios, ese amor de madre, ¿verdad? Que por lo normal la madre siente hacia un hijo, creo que eso conmueve, ¿verdad? Esa oración va acompañada de ese amor, de esa naturaleza que está ahí como impregnada también del hijo en la madre, creo que eso es algo, una oración profunda, profunda. Lo interesante de la oración, amado, es que tú estás orando y aunque no estás viendo resultados, pero en el mundo espiritual están viendo Están habiendo resultados. resultados. Está el ángel guardando a tu hijo, está el ángel Así es. guardando a tu hija, está el ángel guardando a tu mamá, está el ángel haciendo algo que Dios lo mandó a hacer. Sí, Pero es sí, por causa de qué? De la oración. de la oración. Daniel, ¿cuántos días estuvo orando? 21, ¿verdad? Y no se cansó. Así es. Yep. David, ¿cuántas veces también oraba? Orando. Ajá. Y que en la Biblia vemos ejemplos de oración. Ejemplos. Yes. De hombres que no se cansaron y hasta de una madre, ¿verdad? Como Ana, Que oraba. que oraba y había otra dama, Penina, que la oprimía y ella no se cansó, ¿verdad? Se mantuvo en el altar derramando lágrimas y Dios escuchó su oración y le concedió la petición que ella tenía delante de Dios. Y un dato interesante, amado, para los que no conocen esa historia, que Ana era qué? Estéril. Estéril. No podía tener hijos. Sí, muy importante. Yeah. Entonces, la oración hace que Dios que haga un milagro y le conceda tener un hijo, Un hijo. que ese hijo se vuelva el profeta Ajá.
de esa nación, Profeta, juez y sacerdote, uno de los profetas más queridos, más ajá, más respetado. respetados en ese entonces, de verdad, en el pueblo de Israel. Que cuando él llegaba es que el asunto era serio. Así mismo. Por cierto, ungió a Saúl y a David. Y a David, así es. Entonces, lo poderoso que es la oración. Wow, así mismo, Amado, yo llego a los caminos del Señor por la oración. por la oración. Es que la oración es algo único. Esa es Amén. la alma que nosotros El tenemos. alma, así, así es. Así, un alma efectiva totalmente, ¿verdad? Porque creo que lo que hemos estado hablando de la oración, ¿verdad? Y este testimonio y los testimonios, creo que uno ve que la oración es un alma efectiva, porque estamos hablando con el Dios que todo lo puede, con el Dios soberano, ¿verdad? Y creo que ese es un detalle muy importante. Es interesante porque nosotros vemos el aquí y el ahora. Pero el Dios eterno, el Dios de la Biblia, ve el todo. El todo, así es. El todo, él ve todas las cosas, Ujú. mientras tú y yo estamos viendo el día de hoy. El día de hoy. Entonces Dios en su sabiduría y en su eternidad está viendo todo, todo lo que Ujú. está pasando. Así que es importante orar. Es importante, así es. Y una madre que por lo regular las madres tienen como ese ímpetu, ¿verdad? Son como, tienen siempre como ese ánimo, ¿verdad? Porque una madre, en este caso una mujer, son bien activas, que esa es una cualidad que le ayuda, ¿verdad? Para cuando deciden orar, lo hacen ahí con tesón, con pasión. No, y la diferencia de una madre, un padre, René, es que la madre carga el bebé por 9 meses, Así es. que es algo que está más pegado a ella que Ujú. nosotros los Yes, padres. así es. Lo siente como de su misma, Bueno, de su mismo cuerpo, por el, decirlo así. el amor de Dios es comparado con el amor de las De la madres, madre, así es. imagínate. Así Yes, que si estás orando por tu hijo, no te canses. Cuando lleguen los pensamientos de desánimo, repréndelos en el nombre de Jesús. amén. Y sigue orando, sigue clamando que el Dios del cielo hará su voluntad. Porque esa es otra también. Nosotros oramos, Ajá, pero siempre se va a hacer la voluntad del así es. Padre. Porque la voluntad de Dios es mejor que la mía. ¿Cuántas madres están orando por su hijo y su hijo es un narcotraficante? Sí. Y Dios en su soberanía se lo lleva. Ujú. ¿Le contestó a la madre o no? Claro Le que le contestó. contestó. Se lo llevó salvo, que es lo más importante. Yes, así mismo. Pero la voluntad de Dios era llevárselo. ¿Por qué? Porque Sí. Dios sabía lo que iba a pasar más adelante. Ujú. Pero la oración mueve a Dios. Hizo la diferencia, así mismo. Y lo más lindo es que Dios es un Dios de misericordia y amor. Amén, amén. Y, ¿verdad? Esos atributos de Dios, cuando nosotros oramos, se mueven en aquella petición y en este caso más, cuando se trata de un alma, de una vida. Creo que Dios se mueve de una manera inmensa y rica, ¿verdad? Como lo es el Señor. La Biblia dice que Dios, a un corazón contristo y humillado, Dios no lo desprecia. Amado, cuando yo estaba orando, así estaba mi corazón, sin conocer al Señor. Y una oración sencilla porque yo no sabía lo que era orar. Ujú. Pero el corazón contristo y humillado, dice la Biblia, Dios no lo desprecia. Así es. Porque en ese corazón Dios está viendo el arrepentimiento que tiene esa persona. Ujú. Así que madre, sigue orando. Y si no sabes qué es orar, es hablar con Dios. Así es. Habla lo que usted entienda, lo que usted quiera. Esto no tenemos un protocolo. Así es. Habla con Dios como si estuvieras hablando con otra No hay persona. pasos aquí, uno, dos, tres, No, cuatro. no, porque muchas veces la gente lo que te dice, yo no sé orar. No sé orar. Ajá. Orar es hablar con Dios. Usted hable las palabras que usted quiera y entienda. Así es. Ese es hablar con Dios. Yeah. No hay que tener un bachillerato ni un doctorado. Ajá, ni tener quizás las palabras No. correctas o la elocuencia o la voz correcta. No, sencillamente hablar y decirle lo que uno siente y lo que uno quiere o lo que uno desea en ese momento. Lo que tienes que tener es un corazón, Contrito y humillado. porque te vas a presentar ante un rey. Así es. Así que te instamos a que sigas orando y no Amén. desmayes. Entonces, amado, ¿cómo llega Cristo a tu vida? A pesar de esas experiencias que tienes, Ajá. ¿cómo Cristo llega a tu vida? Para el año 2010, para el año 2010,
Bueno, luego de todo ese tiempo yo en el boxeo, para ese año 2010 yo tenía 27 años. Este, Como 3 años anteriores, o 4, si no me equivoco, mi familia se había movido a los Estados Unidos y yo en ese desenfreno de vida que llevaba, decidí irme a Puerto Rico. Durante ese lapso, como entre el 2006, 2007 hasta el 2010. Esos 4 años que yo viví en Puerto Rico, seguí con mi vida loca, como uno dice, al garete, jangueando aquí, para allá, esto, ensuciándome en el pecado. Pero en el año 2010 sucedió algo, y es que en mi trabajo, yo trabajaba en Subway en Puerto Rico, anuncio no pagado. Trabajaba allá, y yo recuerdo que yo les decía a ellos que no me pusieran los domingos porque yo los sábados me iba a janguear y llegaba borracho, ¿verdad? Porque eso es otra que yo, ¿verdad? Tenía yo bebía, pero no era como un vicio, era que lo hacía por el mismo jangueo, ¿verdad? Y pues a veces, como uno dice, cuando uno está jangueando, bebe sin control. Y cuando uno no conoce el peligro de lo que es el alcohol, bebe sin control. Y eso es lo que me pasaba en mi caso, que como yo no, quizás no sabía el peligro de lo que estaba haciendo, ignorantemente, pues bebía y bebía sin control. Y yo recuerdo que ese domingo, hubo un domingo que llegué amanecido al trabajo, bien loco, y me estaba esperando el jefe atrás. Y me dijo, y ya tenía la carta, está suspendido. Y me suspendieron una semana y yo dije, wow, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Y yo recuerdo que, yo recuerdo que durante ese between, cuando me suspendieron, que creo que era una semana o 2 semanas, no recuerdo bien, pero sé que fue un tiempecito que yo me vi así y dije, wow, ¿qué yo voy a hacer ahora aquí sin trabajo? Estaba, digamos, como tal solo, mi familia estaba aquí en Estados Unidos. Mi papá estaba en Puerto Rico, pero no vivía conmigo. Y yo digo, yo me voy para Estados Unidos a pasar este tiempo. Y pues mi familia me ayudó, tuvimos el pasaje, me vine para acá, para Estados Unidos, donde vivo ahora todavía en Allentown, Pensilvania. Y yo recuerdo que cuando llegué acá, yo dije, yo voy a ir a la iglesia el primer domingo que llegue, yo voy a ir a la iglesia. Y yo recuerdo que ese primer domingo de esa semana que, ¿verdad? Dentro de esa semana que yo me fui, que recuerdo que fue la última semana de julio del año 2010. Ese domingo yo fui a la iglesia y estaba predicando, ¿verdad? Mi pastor, que lo quiero, siempre lo voy a querer llamar como mi pastor, Edwin Colón. Él estaba predicando y recuerdo que cuando el mensaje estaba fluyendo ya, ¿verdad? Digamos casi a lo último, que él estaba ya en el mensaje, yo recuerdo que él dijo estas palabras, dijo, hay juicio para el desobediente. Y yo hice así, yo recuerdo que yo miré para el lado y yo dije como que yo no estoy viendo a nadie medio raro, el único que yo estoy viendo medio raro soy yo, dije yo aquí. Y recuerdo que él dijo eso y yo como que me puse un poquito ya como, ¿sabes? Como que a la expectativa, dije, espérate. Y yo me acuerdo que él se agarró los ojos y yo lo vi hecho y hizo, Señor, ten misericordia, acho. Y cuando hizo eso, yo me levanté. Yo me levanté donde estaba, que recuerdo que estaba en una de las bancas de atrás, y pasé al frente no recuerdo si fue que él hizo el llamado o yo pasé, pero sé que en ese between, cuando pasó eso, que él dijo, hay juicio para el desobediente. Oh, recuerdo también que dijo, ¿cuánto te he buscado? ¿Cuánto te he llamado? ¿Verdad? Parafraseando un poco, porque no Sí. recuerdo exactamente, pero sé que fueron palabras así, ¿cuánto te he buscado? ¿Cuánto te he llamado? Y recuerdo que, ¿verdad? En ese hizo así y yo me levanté y pasé y tuve esa experiencia inicial con el Señor. Y recuerdo que cuando ese día se terminó el culto, volví a la casa, me sentía diferente. Como que dije, wow. Y me llegó un pensamiento que yo dije, acho, yo creo que yo no voy a volver a Puerto Rico. Yo me voy a quedar, porque yo decía, si yo voy para allá, yo sé que voy a volver a lo mismo, al jangueo, a la bebelata, como dicen en Puerto Rico, al vacilón, que con mujeres, que esto, que aquello, que lo otro, en ese algaretismo. Y yo sé que no me va a ir bien, ¿verdad? Porque pues cuando uno está así, uno sentía como eso, sé que no me va a ir bien. En ese momento pensé eso
Y dije, yo me voy a quedar. Y como que en ese between tomé la decisión y me quedé. Y llamé a mi trabajo que estaba como en ese, y llamé al jefe y le dije, mira, no voy a volver. Al jefe que me había suspendido lo Ok. llamé desde acá y le dije, no voy a regresar a Puerto Rico. Y él me dijo, yo como que me huelía, me sabía como que tú no ibas a volver. Pero él me dijo, mira, pero tu trabajo está aquí. Recuerdo que él me dijo bien amablemente, me dijo, mira, pero tu trabajo está aquí. Si tú quieres volver, está aquí, ya tú sabes. Había durado como 3 años y pico trabajando en Subway, que conocía toda la dinámica de la tienda. Pero yo le dije, no, no voy a volver. Me voy a quedar acá. Y no volví. Y ahí empezó entonces el proceso de la transformación. Recuerdo que yo usaba dos pantallas en una oreja, una en otra y tenía también la pantalla en la nariz. Recuerdo que una vez me miré en el espejo y yo dije, esta pantalla como que no va. Y así mismo sucedió como algo natural. Me la quité, la de la nariz. Las de las orejas no van. Y me empecé a quitar, o sea que Dios empezó a tratar conmigo desde esa etapa y poco a poco me fue quitando, ¿verdad? ¿Verdad? Como ese desorden que había en mi vida. Y ahí fue que ese fue mi momento de conversión y de inicial, ¿verdad? De arrepentimiento y de conocer a Cristo y recibirlo en mi vida como Salvador y Señor de mi vida. Amado, pero todo ese conocimiento que tenías de la Biblia y del Señor era por las escuelas bíblicas. Ajá, sí, Porque cierto. cuando dicen hay juicio, pues ya tú me imagino que todo ese Sí, conocimiento, porque si no ibas a escuelas bíblicas, ¿qué yes, conocimiento ibas a tener del yes. Señor? Y es algo lindo, Alexi, eso, porque quizás uno no recuerda, porque como uno está al garete y a lo loco no recuerda, pero ese conocimiento está ahí, como dice la palabra, instruye al niño en sus caminos, Y aun y aun cuando... cuando fuere viejo no se apartará de él, es porque la palabra está ahí sembrada. En algún lugar del corazón está ahí. Y como tú dices, sale a relucir en ese momento. Y pues se recuerda uno y ahí fue que reaccioné. La palabra no vuelve atrás tras vacía, sino que Vacía. hace el efecto por lo cual es enviado. Por eso es que es importante estudiar la palabra. Estudiar la palabra, Por eso es ¿sí? que es importante leer la palabra. Por eso es que es importante ir a la escuela bíblica. Ujú, Porque cuando yo me acerco a la palabra, ¿qué es lo que está pasando? Yo me ujú. estoy acercando a Dios. Sí, sí. Porque como siempre he dicho, Dios está revelado a través de su palabra. Si yo Ujú. quiero conocer a Dios, no es a través de los libros, es a través de Sí, la Biblia. Yo conozco a Dios, conozco cuáles son los atributos de Dios, así es. los atributos de Cristo, los del Espíritu Santo, quién Amén. es Dios, cómo Él se manifiesta, cómo Él obra. Pero Así es. todo se encuentra a través De la de palabra la del Biblia, Señor. de Ajá. la palabra del Señor, de las sagradas escrituras. Amén. Y la escuela bíblica, aunque tú no lo creas, yo también cuando era niño, pero donde yo cogía escuela bíblica era donde yo vivía. Ajá, wow, Y qué el gancho nice. de allí eran los dulces. Los dulces, ajá. Cuando terminemos la escuela bíblica hay dulces para Hay ustedes. dulces. Entonces, niño al fin que quiere un dulce, ¿qué hace? Se va a meter. Se queda hasta lo Se último, queda. hasta que le den el dulce. Yeah, Pero así la es. palabra de Dios va haciendo ¿qué? El efecto, El efecto el por lo cual trabajo. Dios la está enviando. Esas historias bíblicas que son reales, Ujú, va haciendo el efecto en el niño. Va creciendo con esa palabra. ujú, Y cuando llegan los momentos difíciles, esa misma palabra que fue sembrada, ujú. si es sembrado, algún momento tiene que dar ¿qué? Su fruto. Fruto, así es. Entonces, Yes, en su debido momento da el fruto. germina. Y eso fue Así lo es. que pasó contigo. Eso fue lo que pasó conmigo. Hay una anécdota muy buena de ese primer, como parte de mi testimonio y de ese primer tiempo. Sí, Y es que mi mamá ella trabajaba limpiando las oficinas de unos abogados. Y yo recuerdo que yo la acompañaba en ese momento, yo me iba con ella, la acompañaba porque era de noche, en la tarde ya casi sí. noche. Y yo recuerdo que yo la ayudaba a ella en el vacuum, qué sé yo, una escobita, y había una de las oficinas de los abogados que tenía un versículo en inglés y era Eclesiastés 9:4, que luego yo dije, The Lion, pues yo no sabía mucho inglés, pero sí entendí como un poquito, dijo, Lion, esto, entendí algunas palabritas, pero dije, lo voy a buscar en español. Y el versículo en español decía, porque todavía hay esperanza para todo aquel.
Yo lo busco de quiera, amado. Decía, porque todavía hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que un león muerto. Y cuando yo leí ese texto en español, y yo fue como si yo me viera quizás reflejado y decir, yo estoy vivo todavía. A pesar de que había pasado un tiempo bien difícil, perdí tantas cosas en ese tiempo, pero me vi como reflejado y yo, ese es el texto bíblico que yo hago parte de mi testimonio, porque ese versículo bíblico cuando yo lo leí, lo busqué en español, como que le dio el giro que necesitaba, ¿verdad? Como que me dio esa fortaleza de yo decir, yo estoy vivo, tengo esperanza todavía. Llegó esa convicción y pues eso fue una de las experiencias iniciales que tuve en esos primeros días o semanas que uno apenas está gateando como un nuevo creyente. Me marcó ese día en ese trabajo con mami, ese texto bíblico me marcó mi vida y gracias al Señor, ¿verdad? Aquí estoy por esa esperanza viva que tenemos en Cristo. Amado, y es algo interesante porque Dios te habló, simple y sencillo, trabajando con un texto bíblico, no fue con bombos y Así platillos. es. Así te dice el Señor, Así algo mismo, sencillo. algo sencillo. Un texto bíblico que estaba como debajo de una mesita así, que tenía encima un cristal y el verso bíblico estaba debajito, bien bonito, él lo tenía ahí y yo lo vi y me fijé y dije, voy a buscar lo que dice en español y ese es el verso bíblico, ¿verdad? Que yo lo llevo, yo digo que es un verso bíblico que yo siempre lo llevo presente. Todavía hay esperanza, no me olvido de eso, hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos. Entonces, que la audiencia sepa que Dios habla de manera sencilla, a veces, Sencilla, ¿verdad? Como así le es. habló a Elías a Ajá. través del silbido apasivo. Ujú. Así que es interesante. Sí, muy bien, exacto, muy importante que, exacto, y de maneras inesperadas. Hermano. Es increíble, ¿verdad? Cuántas personas de las que verán este Podcast. video, este podcast, escucharán este testimonio o los otros testimonios, han tenido experiencias similares, que han visto un texto bíblico, no sé, o en el internet o en algún lugar que van y esa palabra como que le atrapa, le captura la atención y, y habla su corazón de una manera sencilla, porque Dios también es un Dios sencillo, que nos puede hablar de una y mil formas, como dice la palabra. Amado, ¿qué significa para ti confiar en Dios cuando no entiendes lo que está pasando? Eso es fe, ahí es fe, ¿verdad? Yo creo que cuando uno no entiende lo que está pasando, lo que ha vivido, ahí es donde entra la fe, ¿verdad? Porque la fe dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe la que nos sostiene en esos momentos de incertidumbre, de escasez o de enfermedad. Es la fe. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que nos dio un don tan bonito y una capacidad tan tremenda, ¿verdad? Como es la fe, que nos mantiene con la esperanza, a pesar de que hayan momentos que verdaderamente quizás nos turbamos, eh, pensamos que va a suceder, pero la fe nos mantiene conectados a esa esperanza y a esa solución, a ese milagro que esperamos. Es la fe la que nos mantiene vivos y esperando algo de Dios. ¿Cómo ha cambiado tu relación con Dios a través de los problemas difíciles o los momentos difíciles? Creo que es muy importante esa pregunta, muy buena, porque es en los momentos difíciles que más crecemos. Y creo que en esos momentos difíciles, sin lugar a dudas, me han llevado a fortalecer mi relación con el Señor, porque me acercan al Señor. A veces cuando eh, todo está bien y quizás no prestamos atención a cositas que pudieran estar sucediendo en nuestra vida que a veces nos alejan un poco del Señor. Pero a veces cuando viene la lucha y la prueba, como que eso enciende una alarma en nosotros. Necesitas conectarte con Dios, necesitas buscar a Dios, necesitas leer la palabra. Y creo que son esas experiencias de momentos difíciles que nos ayudan muchísimo en nuestro crecimiento. Y Dios las permite, yo creo, con ese propósito
de que sepamos que Él tiene el control y que se trata de Él, pero que Él está ahí también para sostenernos en esos momentos difíciles y no nos deja caer. Sí, que en los momentos difíciles, tu relación con el Señor se ha hecho más íntima. Más, ajá, se fortalece más y nos acercamos más al Señor, ¿verdad? Pidiendo ayuda, Señor, ayúdame, te necesito, porque reconocemos en ese momento difícil cuánto lo necesitamos al Señor. Sí, que el desierto no es para uno morir, sino es para... El desierto Dios lo usa para uno acercarse más a Él. Así es, así es, así es. En el desierto uno experimenta sed, pero Él es el agua que sacia nuestra sed. Amén. Hambre, pero Él es el alimento que también sacia nuestra hambre, satisface nuestra hambre. Así que creo que el desierto, la prueba, la batalla, el conflicto, lo que hace es que nosotros conozcamos cuán grande es nuestro potencial en Él, y que podemos vencer. Que no nos vamos a quedar ahí en el suelo, no nos vamos a quedar hambrientos ni sedientos. Él nos va a saciar. Si alguien está pasando por el desierto en este momento, ¿qué le podemos decir, amado? Que siga caminando, aunque no vea nada, porque, ¿verdad? La palabra dice que andamos por fe y no por vista. Así que es una fe espiritual. Nuestra vista humana quizás hay ocasiones que no ve nada, pero la fe espiritual se mantiene viendo algo. Se mantiene viendo algo. Y yo creo que es importante que en esos momentos de desierto, de prueba, de conflicto, nos mantengamos con la vista espiritual, que es la fe que el Señor nos ha dado, viendo donde otros quizás no ven, pues nosotros, para la gloria del Señor, Dios nos dio esa capacidad, ese don de fe, para que nos mantengamos viendo esa victoria. Como en el caso de Eliseo, cuando le rodean la casa y anda con el siervo. Así Y el mismo, siervo dice, ¿qué vamos a hacer? Son muchos. son muchos Y que él dice, Señor, ábrele los los ojos ojos espirituales. para que Entonces ellos que él vean ve. Y que le dice, son más los que los que están están con con nosotros que nosotros, los que están. que están con ellos. Qué tremenda experiencia, ¿verdad? Y yo creo que en esos momentos necesitamos mantener esa fe espiritual viva, esa visión espiritual. No la de la vista, porque si nos enfocamos en la de la vista, va a venir la ansiedad, va a venir la preocupación, va a venir la tristeza quizás extrema, que nos pasa porque somos humanos, pero qué bueno que con la palabra podemos encontrar esa dirección de nuevo. Sigue hacia adelante, esas palabras de ánimo. Adelante, no temas, que yo estoy contigo. Amados, si Dios estuviera frente de ti ahora mismo, ¿cuál sería tu conversación con él? Él te dijera, pregúntame algo que te lo voy a contestar. Qué interesante. Yo creo que algo que yo creo que lo primero que le dijera al Señor es gracias por tu amor. Eh, Amado, acuérdate que es una nada más. Primero le diría eso, pero en base a la otra pregunta, ¿verdad? Que me hiciste sobre que si yo le pidiera algo que quisiera, ¿verdad? Que él me... No, no, una conversación con él que él te dijera, pregúntame algo que te lo voy a contestar. Ajá, A la pregúntame raya. algo. Esa es una pregunta muy buena. Pregúntame algo que te lo voy a contestar. Hmm. Yo diría, wow. Posiblemente yo creo que realmente yo le diría, que me gustaría caminar contigo y mirar un paisaje, estar a tu lado. Me gustaría caminar contigo un ratito y mirar un paisaje. Tan solo, yo creo que eso realmente, Con eso basta, amado. con eso basta. Sí, yo creo que tener la oportunidad de caminar al lado de Cristo y mirar o escucharlo y estar con Él, yo creo que yo le pediría esa oportunidad. Podemos caminar juntos y que yo pueda ver con Él, ¿verdad? El paisaje. Y creo que con eso me super mega extra conformaría. ¿Por qué vale la pena seguir a Cristo? Bueno, lo que Él nos ofrece, nadie nos lo va a ofrecer. Vida eterna, paz,
salvación eterna y un gozo eterno, ¿verdad? Un reino que Él ha preparado para nosotros. Yo creo que la palabra dice, ¿verdad?, que los padecimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que si hay un sufrimiento, en la eternidad va a ser recompensado con creces. No importa lo que estemos pasando aquí, nunca se va a comparar con la gloria y el reino tan hermoso que Cristo ha comparado, perdón, ha preparado para nosotros. Así que yo creo que es un regalo de Dios y es una bendición poder ser un seguidor de Cristo. Primero porque Él nos ama y luego por todo lo que Él nos ha prometido y que sabemos que se va a cumplir. Y todo lo que hizo por nosotros Y primero, todo lo para que que, hizo por nosotros. para que todo eso después se cumpla. Así mismo. Y es muy importante. ¿Dejarías a Cristo por otras cosas, amado? No, no lo dejaría. Si te ofrecieran millones de pesos. No, yo creo que sí, no hay dinero en el mundo que se pueda igualar ni compensar lo que es el amor de Cristo y luego su compañía. Porque Él no nos ama desde un lugar lejano, Él nos ama estando con nosotros. Él envió al Espíritu Santo para que nos recordara todas las cosas que Él nos enseñó y para que sea ese consolador y esa compañía siempre. O sea que Cristo, a través de la persona del Espíritu Santo, está con nosotros siempre. Así que tenemos una compañía y no hay dinero, no hay placer, no hay lujo que pueda comparar. O sea, esa seguridad que no tan solo me acompaña aquí, sino que me va a acompañar después en la próxima vida, que es la eterna. Últimas palabras, amado, que quisieras brindarle a la audiencia. Eh, que la vida, la vida es difícil, sin Cristo es difícil, pero hay esperanza en Cristo. Hay esperanza. Creo que esas serían las palabras de aliento que yo le daría a todos los, ¿verdad? A toda la audiencia que pueda ver este video, o los reels que se van a hacer, es que hay esperanza en Cristo por más difícil que sea la situación, por más imposible que luzca el panorama. En Cristo siempre hay esperanza y creo que eso marca una diferencia muy grande en nuestras vidas. Sí, que Cristo hace la diferencia. Cristo hace la diferencia totalmente. Sin Cristo vas a pasar los mismos problemas, Los mismos pero problemas. con Cristo la carga es más liviana. La carga es más liviana, así es. Creo que tener a Cristo de nuestro lado es la mejor decisión que podemos, ¿verdad?, tomar en nuestra vida. Es el compañero fiel que nunca falla, el amigo y el padre que siempre va a estar ahí para consolarnos y eso nada lo iguala. Amado, antes de terminar, ¿qué palabras le darías a tu mamá que siempre estuvo orando por ti? Mirándola aquí a la cámara para que ella te vea rectamente. Amén. No, mami, tú sabes que cuán agradecido estoy, cuánto te amo mucho. Gracias por nunca rendirte, por siempre confiar en Dios y por darnos ese ejemplo a nosotros, a mí, a mis hermanos, de que con Cristo se puede vencer y se vence, y de que Dios siempre ha sido bueno. Así que te doy gracias, mami, un abrazo, te amo mucho, y gracias por darnos ese ejemplo de fe, darme ese ejemplo de fe en mi vida, que siempre voy a llevar conmigo, y adelante. Somos una familia ahora doble, porque somos familia, familia aquí en la tierra, pero familia eterna en Cristo. Te amo mucho, mami, gracias. René, pues gracias por estar aquí con nosotros. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te sigue usando y hacia adelante, como le dijo el Señor a Eliseo, porque largo camino aún te resta. Amén. Gracias, Alexis. Gracias, mi amado. Gracias por la oportunidad. Y un saludo para todos. Un abrazo. Audiencia, gracias por estar aquí con nosotros. Dios te guarde, Dios te cuide y recuerda siempre que solo en Cristo hay esperanza. Solo en Cristo hay paz. Solo en Cristo hay victoria y sin Él nada somos. Así que hasta el próximo episodio y comparte, por favor, comparte esta bendición. Sé una persona de repartir bendiciones. Así que Dios te bendiga y hacia adelante. Amén.